Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Project. Hoy vamos a hablar con Doris Cadena. Nos va a contar su experiencia implementando una PMO en Supertiendas Olímpica y todos los desafíos que debe enfrentar la gerencia de proyectos en el mundo del retail. Espero que lo disfruten, espero que aprendan tanto como yo. Empecemos. Doris, muchas gracias por aceptar este espacio. De verdad que aprecio mucho el tiempo, Doris. Me encantaría escuchar, y nos encantaría a todos los de la comunidad escuchar, qué tienes para decir acerca de una PMO en el mundo del retail, ¿verdad? ¿Cómo vas? Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar hoy en esta mañana contigo. Sí, desde que te escuché en el PMO Day ese es que capítulo Caribe, ¿verdad? Sí, capítulo Caribe. Me pareció muy interesante cómo conectas tan fácil el mundo de la PMO con el negocio. Eso siempre es un gran lío, ¿verdad? Y entonces quisiera comenzar preguntándote, para aquellos que no conocen Olímpica afuera del país y para aquellos colombianos que, como yo, soy simplemente cliente, ¿verdad? ¿Qué es el Grupo Olímpica? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Sí, muchos de ustedes seguramente lo han visto, pues probablemente está en la esquina de su casa, ¿cierto? Y piensan que solo es entrar y tomar todo el producto que está allí. Pero detrás de eso hay todo un negocio bastante robusto y dinámico. Y estamos hablando de procesos bastante complejos, desde abastecimiento, logística, tecnología y otros procesos de back office. Adicional a toda la inteligencia de negocio que esto se le debe aplicar, todo con un único objetivo, que cuando tú entres a esa tienda realmente encuentres el producto que estás buscando con el mejor precio, la mejor calidad y justo en el momento que lo necesitas. Ah, y algo más, que justamente todo lo que necesitas esté allí. Parece fácil, ¿no? Parece fácil y de hecho uno como que tiene tendencia a dar por hecho cosas que no entiende, pero uno se pone a pensar, ¿y cuántos miles ¿cómo se llama eso? ¿SKUs? Sí. De referencias tiene un almacén de Olímpica, una super tienda, por ejemplo. Un almacén de nosotros puede tener mucho más de 9.000 referencias, depende de la superficie que tenga. Y en términos de negocio, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, ¿ustedes qué negocios tienen allá en Olímpica, además del supermercado? Sí, el negocio del retail nos da muchas más oportunidades para explorar otros nichos de mercado. Incluso ahí dentro de las mismas tiendas están sucediendo otros procesos. En todo lo retail, ustedes además de poder encontrar el producto que están buscando, encuentran servicios que también se despliegan incluso dentro de las mismas cajas. Hoy puedes pagar un servicio público, puedes hacer una transferencia bancaria, puedes hacer una consignación o puedes hacer la compra de otros servicios, dado que también se ofrecen el servicio de concesionarios. Entonces tú también puedes encontrar en cualquier tienda de retail, dentro de esta superficie, una isla en donde están vendiendo accesorios o productos que no están dentro de nuestros portafolios, pero sí complementan la necesidad de nuestro cliente, que al final pues es el objetivo. Ok, interesante, interesante eso. Oye, ¿y cómo termina una cadena de supermercados? Que es como lo que uno pensaría que es, lo que la mayoría pensaríamos, con una PMO. ¿Cuál es la idea ahí? Creo que esta necesidad viene justamente de la transformación. El cliente ha cambiado mucho y tenemos un cliente mucho más exigente, un cliente mucho más informado. Y esto requiere que tú tomes acciones. Y estas acciones muchas veces las ejecutamos es a través de la realización de proyectos. Y ahí es donde la PMO empieza a cobrar valor y empieza a dar sentido en las mesas de conversación en los corporativos, en donde nosotros no solamente nos encargamos del seguimiento, el control, la ejecución, la formulación, sino de también poder evaluar el valor que nos está entregando y la alineación que esto tiene con la propuesta de valor que tenemos hacia nuestros clientes. Ok. ¿Y tú cuánto llevas al frente de la PMO y liderando todos estos temas, Doris? Bueno, en esta última experiencia, pues ya tengo alrededor de 4 años, pero creo que la vida ha sido muy buena conmigo porque siempre me tuvo en este mundo de proyectos. Yo me gradué de la universidad y mi primer cargo fue como ingeniera de proyectos. Entonces era una empresa pequeña, pero allí yo hacía todo. Vendía el proyecto, lo formulaba, lo ejecutaba. Y el líder que tenía en ese momento, el ingeniero, era muy exigente y era innegociable que la triple restricción no se cumpliera, que el alcance, el tiempo y el costo no se dieran de la forma
como se había planteado desde la formulación del proyecto. Creo que eso forjó mucho mi carácter y mi disciplina a la administración de los recursos. Interesante. ¿Has notado, Doris, que en general en el mundo de proyectos a veces pasa como en el mundo de las ventas? Que yo creo que mucha gente no estudia para eso, pero salen a trabajar y por alguna razón existe la necesidad de hacer proyectos, entonces te dicen, hey, Sí. Doris, eres gerente de proyectos, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente, por ejemplo, que estudia ingeniería o que estudiamos ingeniería, no, nunca pensamos en eso. Yo sí, la verdad, de una forma inexplicable estaba obsesionado con eso. Ni siquiera sé por qué, pero a veces pienso que hay mucho gerente de proyectos accidental y por tanto no como con el suficiente desarrollo, pero con el desafío, finalmente. Oye, Doris, ¿y entonces cómo llegas allí? O sea, además de, bueno, saliste, fuiste gerente de proyectos y cómo fue el tema con Olímpica, cómo terminó eso, cómo es la historia. Bueno, ellos tenían la necesidad de tener su PMO. Cuando yo llegué ya estaba conformada de cierta forma, pero todavía hacían falta afinar algunos procesos. Habían aprobado dos grandes proyectos que marcaron un hito y el inicio pues, de todo el proceso, tanto de transformación tecnológica como de poder posicionar a la oficina de proyectos. Allí me contrataron para poder gerenciar esos dos proyectos, pero encuentro todas estas necesidades, aun cuando ya tenían algo de la metodología, no estaba completa. Entonces el primer reto, con el apoyo de mi gran amiga y compañera Adriana Díaz, fue empezar a hacer, a poder estandarizar todos estos procesos, a desarrollar toda la metodología que nos estaba haciendo falta para completar. Y ahí básicamente ya nos estábamos comportando como una PMO operativa, estábamos encaminados en poder tener un control de la ejecución, un control presupuestal, un control del alcance. Eso era muy importante. Ahí ya formulábamos casos de negocio, pero todavía no le veíamos el valor a poder hacer el seguimiento a los resultados de ese caso de negocio. Estábamos todavía muy enfocados en que el proyecto saliera bien. Y pues claro, ¿cómo no lo íbamos a estar si nunca antes habíamos podido realizar proyectos con toda esta metodología? Yo considero que sí son pasos que se deben dar y que ya luego nos van llevando a otras cosas, pero sí era necesario que pudiéramos demostrar que sí teníamos la capacidad de hacer esos primeros proyectos cumpliendo por lo menos con el tiempo, el alcance y el presupuesto que se nos había otorgado, porque antes de eso todo había sido un fracaso. Y hay una anécdota muy interesante, uno de nuestros proyectos, Ajá. nosotros le ponemos nombres, y uno de nuestros proyectos se llama Fénix. Y te puedes imaginar por qué se llama Fénix, literal, es una ave Fénix. O sea, Venía de la ceniza absoluta. literal, era la tercera versión que le hacíamos a este proyecto. Y cuando el gerente en ese momento, una persona con una visión muy importante, lo entrega para la ejecución, da esa claridad. Es la tercera vez que vamos a ejecutar este proyecto y debe ser la vencida. Contamos con un equipo de proyecto impresionante que nos ayudó a lograr el objetivo y como proyecto y como cumplimiento del alcance, el tiempo y el costo, esto se dio. Y realmente en ese momento el proyecto Fénix resurgió de la ceniza. Funcionó. O sea, tú eres una creyente de las metodologías y los métodos de proyectos desde la práctica. Porque, o sea, digamos, fue la práctica quien te volvió creyente del tema. O cómo lo ves tú. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces muchos negocios tienen la sensación que la gerencia de proyectos es un tema que sería chévere tener, pero no es un tema core, ¿entiendes? Y entonces poco a poco como que se ha ido desplazando la disciplina como al mundo de lo accesorio. Y cuando las cosas se ponen feas, normalmente no están los gerentes de proyectos. O sea, tú sí podrías decir por experiencia que todo esto que a nosotros nos gusta, la gerencia de proyectos, sí funciona. ¿Cómo lo Sí, ves tú? yo creo que sí funciona. No, estoy segura, lo he probado y sí funciona. Tener una metodología definida, clara, ejecutable, alcanzable, además, y que dé sentido con nuestro negocio, porque eso también es importante, porque tú, no todas las metodologías que tú tengas implementadas en la compañía X es necesariamente la que tú requieres para tu organización, porque hay otras variables, el personal, el conocimiento, eh, la experiencia que tengan en la ejecución del proyecto, la disponibilidad. Entonces tú tienes que empezar a probar la metodología, a ver qué es lo que más te resulta.
No, eso no significa que la forma como yo dirija nuestros comités de proyecto es la misma en lo que lo tiene que hacer tu organización. Eso es muy de cada compañía Sí, y de acuerdo a las necesidades que tiene. sí, yo lo que creo es que hay marcos metodológicos, pero no metodologías para, como para aplicarlas en frío. Yo creo que eso es imposible que funcione. Yo creo que una metodología tiene que tener una buena metodología y unos buenos procesos de proyectos tienen que tener un fuerte componente de adaptación. O si no, esa vaina no funciona, porque no lo hemos retail, pero no lo hemos retail con ustedes que retail con otros, porque cada quien tiene su propia cultura, De ¿verdad? acuerdo, cada compañía tiene su propio corazón. Exacto, y esa conexión es importante. Yo creo que muchos practicantes y colegas se quedan como en lo visible, ¿me entiendes? Entonces yo todos los días le digo a la gente, todos los días la gente me pregunta por formatos y vainas de esas, y yo sé que eso existe, pero al final lo que yo les digo es no te quedes con lo visible, con lo obvio, porque lo valioso de pronto no es tan visible. Ejemplo, la cultura. Eso que tú dices de conectar con el corazón, ¿sí? Eso no es fácil, pero yo creo que ahí está buena parte del éxito del asunto, ¿verdad? Oye, y en el mundo del retail, que es un mundo que la verdad es atípico en el mundo de proyectos, cuando uno habla de proyectos, normalmente hay alguien de TI o hay alguien de infraestructura o una vaina así. En el mundo del retail, Doris, ¿cuáles son como los grandes desafíos vistos desde la lupa de proyectos? ¿Qué has visto tú en la industria? Bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos en el retail es el dinamismo del negocio. Prácticamente todas las decisiones que tú tomes o las acciones que tú hagas son inmediatamente probadas en la operación. Y también nosotros tenemos un cliente que es el centro de todo. Y todas nuestras decisiones o las implementaciones que hagan tienen que estar basados en esto. Además que la dinámica de la operación es bastante compleja. Hay un día a día que consume la tienda. Entonces, ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos para la ejecución de proyectos. Poder empalmar las necesidades operativas con la estrategia de transformación que requiere la compañía. Oye, esa vaina es muy chévere, porque lo que dices, y es que el ciclo de comprobación de las cosas es de una. O sea, Sí. yo creo que tú te das cuenta viéndolo si eso funcionó o no. Eso no le pasa mucho a las industrias. Entonces lo que ocurre siempre es que hay un gran conflicto con el business case, porque se proponen vainas espectacularmente lindas, tal vez no muy comprobadas ni muy realistas. Y en muchas ocasiones eso no se puede comprobar. Yo siempre he sido de la teoría que la mayoría de business case son fallidos. Nada más que nunca se revisan. Ustedes no tienen ese derecho, ¿verdad? Porque el negocio les grita si lo hicieron bien o lo hicieron mal, porque lo ven ahí o no. Sí, tal ¿Sí? cual. Y Sí. nos pasa algo muy interesante. A veces nosotros no hemos terminado de finalizar la ejecución del proyecto, pero como ya estamos generando entregables, enseguida estamos viendo resultados. Sí. Entonces no he cerrado el proyecto, pero ya yo estoy viendo los resultados. Y es un tema bastante complejo que hay que darle un buen manejo para no perder el foco y para poder entregar el valor comprometido. Y tú dices, bueno, son súper dinámicos y esto no nos perdona. O sea, nos felicita o nos grita. Nos grita si lo decimos mal, ¿verdad? Pero dentro de todo ese dinamismo, el retail, ¿dónde está más desafiado? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Cuáles son los proyectos de ahora y del futuro que en general el retail y el mundo de los supermercados y supertiendas empieza a lanzar? Sí, ¿Qué ves tú? sí, yo considero que hay un tema bastante importante sobre la mesa y es la inteligencia artificial, pero orientada hacia la experiencia de usuario. Ahí es donde tenemos la responsabilidad de poder buscar que esa inteligencia artificial que le vamos a incorporar en la experiencia de usuario a nuestros clientes no genere ningún tipo de fricción con ellos y que realmente se convierta en una habilitadora para su toma de decisiones. Ok, eso para los que no, yo sé que eso es, el mundo de la experiencia de usuario es una cosa muy desarrollada y todos los días más desarrollada, ¿verdad? Sí, entonces hay muchas inteligencias artificiales, entonces ya hoy para que tú tomes una decisión de compra, tú puedes preguntarle a cualquier agente, entonces hay una cantidad de agentes de compras por todos lados y no sé tú como cliente cómo te sientes con eso. ¿Realmente eso sí me genera valor o me están abrumando con todo este tipo de insights que me está dando la inteligencia artificial? Sobre todo porque ustedes están en un mercado que no está Mm, para nada cautivo. sí. Finalmente, la gente, ante cualquier fricción, me imagino,
se va para otro lado. Tal cual, hoy es un cliente más informado. La misma tecnología nos ha llevado a eso. Hoy tú sabes que hay en cada una de las tiendas en todas partes del mundo. Además, estamos en un mundo globalizado. Tú puedes comprar en cualquier parte. Entonces, la decisión de compra hoy es un tema más relevante y un tema que requiere mucho más estudio y garantías para nuestro cliente. Porque si yo te despliego un agente o cualquier tipo de inteligencia artificial en nuestra tienda, tú tienes que verla, es como una ayuda. Tiene que ser casi que transparente para ti. Ah, wow, esto hizo que mi proceso de decisión o que mi proceso de compra se haya dado de la mejor forma y no que me venga a generar algún tipo de insatisfacción en cuanto a la toma de decisiones para la compra o en los procesos que se dan dentro de la tienda. Y te pongo un ejemplo sencillo. Nosotros hemos venido incorporando inteligencia artificial para nuestro punto de pago. Eso genera ciertas iteraciones del cliente con la caja, porque es un autoservicio. Ahí tenemos, por ejemplo, un servicio de reconocimiento de productos. Entonces, ¿qué buscamos ahí? Que realmente tú como cliente, cuando pongas esa manzana, la inteligencia artificial te diga que si es una manzana, tú puedes hacer tu proceso de pago de forma mucho más rápida. Y no que esa inteligencia artificial venga a desafiarte, que te haga sentir como que, ay, no supe utilizar esto, o ella indicó cuál era mal el producto, tuve que pagar más y que se dañe la experiencia de nuestro O cliente. sea, pregunta de cliente. Yo odio hacer las filas, ¿verdad? Y a veces me encuentro unas filas gigantes en algunos supermercados que no son ustedes. Por supuesto. Pero la experiencia del cliente tiene que ver con pasar rápido por la caja, ¿o no? Sí, claro. ¿Sí? ¿O no Sí, lo ven tan así? sí, claro que sí. Y para eso estamos trabajando con todo esto que te estoy contando, incorporando nuevas tecnologías y es uno de nuestros proyectos más ambiciosos, de hecho, poder De mejorar la experiencia de pago. la experiencia de pago con IA. Sí, Bueno, creo. implementando soluciones de inteligencia artificial y pues mejorando toda nuestra infraestructura. n- La IA obviamente tiene un potencial gigante, eso es indiscutible. Digamos, eso no requiere mucha explicación, aunque sí, por supuesto, lo interesante es ver las aplicaciones de verdad, ¿sí? Yo creo que la mayoría de pilotos falla porque, la verdad, porque yo creo que las iniciativas vienen más de tecnología que el usuario. Entonces no se entiende la herramienta, pero no se entiende el caso de uso, que al final es lo que importa. O sea, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a usar y cómo lo resuelvo? Pero ¿cómo les ha ido o ustedes qué esperan, por ejemplo, de la gestión del cambio? Sobre todo en una industria que pues, no se identifica con la tecnología, aunque obviamente la tiene. ¿Ustedes qué esperan, por ejemplo? ¿Cuáles son los desafíos en gestión del cambio usando IA? Son grandes, evidentemente, todo el tema de la adopción, y ni siquiera la inteligencia artificial como tal, sino simplemente el proceso de transformación tecnológico. El momento de tú implementar una nueva tecnología y si tú no hiciste una buena gestión de las necesidades o del dolor que tenía el área funcional, se te hace mucho más difícil lograr esa adopción. Yo considero que lo que nos ha podido venir funcionando durante este tiempo es básicamente eso, poder tener bien claro cuáles son las necesidades o los dolores que tienen esas áreas funcionales, o como lo mencionabas tú, el caso de negocio y perdón, el caso de uso. Y ahí yo siempre me hago una pregunta, ¿cuál es el problema o la pregunta de negocio que esta implementación va a solucionar o que debe responder? Ujú. Entonces, cuando nosotros hacemos que las personas realmente en la operación o dentro de la compañía vean la inteligencia artificial o vean la tecnología como habilitadores de procesos, porque eso es lo que yo considero que son ellos vienen a habilitar nuestros procesos, a que lo hagamos de una forma más ágil y que realmente nos podamos ocupar de otros temas. Nos puede ayudar nos dé más oportunidad para poder pensar en lo estratégico, por ejemplo. Sí, eso es chévere, ¿sabes? Porque como ahora hay tanto hype, pues ahora todo se pone, todo el mundo es experto y entonces ahora todo es IA. Eso es verdad. No lo de los expertos, pero sí lo de la IA. Pero yo creo que, como tú dices, eso que dices me parece chévere y es, la IA es un habilitador, pero no es la promesa de valor del negocio. La promesa de valor del negocio es otra. Ahora que la IA te ayuda para eso, sí, pero no puede estar en el centro de la cosa. Porque yo creo que el hype ha hecho mucho, como toda la moda, Sí. ha hecho mucho daño.
Y entonces lo que ocurre es que se empieza a usar la palabra, el término IA casi como un cliché. Y eso hace que mucha gente incluso se decepcione, mucha gente se cansa y dice, eso no sirve para nada. No, sí sirve. La tecnología no tiene la culpa. Pero a veces creo que el entusiasmo nos juega en contra. Sobre todo al principio, como que siempre se nos va la mano. Creo que lo tienes muy claro, ¿no? O sea, como un habilitador. Sí. Listo. Por ejemplo, cosas en caja. Excelente. ¿Qué otra cosa ves además de IA? ¿Qué otros desafíos tiene el mundo del retail en proyectos? ¿Qué otros proyectos lanzan, por ejemplo? Bueno, otro de los retos que nosotros también tenemos dentro de la implementación de proyectos en el retail es la adopción de las tecnologías. Eh, y es eso, o sea, muchas veces tú puedes tener un Lamborghini, ¿cierto? Sí. El mejor, fue el más costoso, pero si no hay nadie dispuesto a conducirlo, no has hecho nada. Sí. Y eso suele pasar porque tú le estás cambiando la forma de hacer las cosas. Y lo mismo, luego lo ven es como una amenaza y no como un habilitador de sus funciones o un potencializador de su trabajo. Entonces, la adopción es también uno de los temas más complejos y podemos colocar la tecnología que tenga lo mejor del mundo. Entonces la gestión del cambio, o sea, más allá de sacar el Lamborghini, ¿verdad? Mm. Es que la gente lo use, o sea, que se logre una verdadera asimilación. Eso pasa, yo creo que eso pasa mucho en los proyectos. Se queda uno con los productos, pero al final nadie te los usa, ¿sí? Y yo creo que es porque estamos muy formados a nivel técnico, pero no a nivel de la gestión de las personas. Sí, Por lo mismo, por la forma en la que nosotros llegamos a ser gerentes de proyectos. Uno a veces le toca, muchos somos ingenieros y a nosotros no nos enseñaron esas cosas, pero nos queda la responsabilidad y obviamente nos toca aprender. Por ejemplo, hablando de eso, Doris, si alguien te llega a ti de una PMO, de un mundo del retail, incluso de otras áreas, ¿qué consejo le darías a esa persona, a ese líder de proyectos, para que tenga mejor adopción de las cosas que saca, mejor gestión del cambio? ¿Tú qué le dirías a partir de tu experiencia? bueno, yo creo que todo va mucho más atrás y va desde la priorización de los proyectos que está ejecutando. Yo creo que se debería centrar en eso y en pensar antes de formular o ya de formalizar una iniciativa, pensar tres cosas importantes. Primero, cómo esta solución afecta la experiencia del cliente. Segundo, cómo esta solución impacta la operación o la agilidad del negocio. Y tercero, si el beneficio que va a generar esa iniciativa lo puedo cuantificar. Entonces, una vez ya yo tengo claro que mi iniciativa está enfocado en un cambio hacia la experiencia del cliente, va a mejorar la operación y que adicional me va a dar un beneficio, eso me permite que la compañía pueda adoptar y que le dé sentido, porque lo que yo estoy haciendo le está generando valor y esté mucho más abierto a poder adoptar esa solución que le estamos ofreciendo. Sabes que ahí siempre hay un tema y yo creo que es más inseguridad que otra cosa. Y es, las PMOs necesitan con todo su ser tener muchos proyectos para hacer. Como que, o sea, si soy de proyectos, si tengo una PMO, mi éxito, por decirlo de alguna manera, es que yo tenga muchos proyectos. Entonces, lo No. que trato es de empujar eso para adelante como sea. Y ese es mi éxito. Y yo creo que ahí estamos cayendo en una Sí, falacia gigante. tal cual, no estoy de acuerdo. Sí, exacto. Porque ¿de qué me sirve hacer tantos proyectos si al final no puedo cuantificar el valor que están entregando? Sí, Y ahí es algo importante, porque entonces es también realmente si necesitábamos ese proyecto o lo podríamos gestionar de otra forma, quizás como un requerimiento operativo o como otro tipo de necesidad y no gastar todo este músculo y todo lo que implica la claro. ejecución de un proyecto. Además que ahí te jugaste un capital Importante. político, pero es como por la inseguridad, ¿me entiendes? Mira, esa conversación de esto sí sirve, esto era lo que necesitábamos, ¿será que lo podíamos hacer más fácil? Normalmente la conversación pasa durante el proyecto, cuando ya saltaste, ya pediste la plata e internamente alguien por allá surge una vocecita lógica y dice, de pronto este proyecto no se necesitaba, pero ya es demasiado tarde, Sí. ¿sí? Entonces yo creo que
eso le pasa a muchas PMOs, es que se llenan de proyectos por llenarse de proyectos por inseguridad, ¿no? Por tener mucha vaina para hacer, pero al final terminan minando el futuro de la PMO, Sí. porque los dueños de negocio no son tontos, ¿sí? Y lo que dicen es, por cada que mandamos un proyecto, por cada 10 proyectos, realmente 6 proyectos de estrella, no sirven para nada. Y tiene mucho que ver con esa ansiedad, y eso tiene que ver con inseguridad, ¿sí? Si tú estás segura, si tú, digamos, tienes un desarrollo importante, tú te sientes bien diciendo tú misma, este proyecto no tiene sentido. Y mi gestión es decir que no. Pero si tú no tienes esa seguridad, vas a estar jugando a toda hora el volumen y te vas a jugar como con ese indicador de puro ego, de cuántos proyectos, cuánta plata estoy manejando, no sé qué, ¿verdad? Y eso puede afectar mucho. Sí, ¿Qué otro? yo creo que ahí, Mauricio, es importante que tengamos un indicador clave para poder medir si realmente mi portafolio está siendo exitoso. Y es cuál es la inversión que tengo en mi portafolio, cuánto me está costando Ujú. y cuál es el beneficio que me está dando. Yo creo que con eso generamos el valor suficiente o lo podemos contar a la alta dirección y ya ahí podemos bajarle a eso de que yo tengo que tener 50, 60 proyectos en ejecución porque al final lo que tú quieres mantener es un equipo de trabajo y una continuidad dentro de la compañía. Pero por ahí no es muestre cuánto invirtió y muestre cuánto beneficio dio. Exacto, y sobre todo indicadores, como dices tú, pero indicadores de negocio, Ujú. no indicadores medio abstractos, el típico indicador, no sé, de valor ganado, cumplimiento, todas cosas son operativas del portafolio y te sirven a ti, pero realmente por fuera de la oficina de la PMO, pues esa vaina no le sirve a nadie. Y a veces las PMOs se quedan encerradas ahí, en ese mundo, ¿sí? Ahí es muy importante dialogar como con otra gente que en teoría no es de proyectos, pero en realidad todo el mundo es de proyectos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le dirías a un líder de PMO que está empezando, que está trabajando en proyectos en una cadena, por supuesto, más pequeña? ¿Qué otro consejo le darías para que realmente le salga bien su proceso y pueda montar o bien sus procesos de proyectos o una PMO? Sí, hay algo también muy clave y sobre todo en este tipo de industria como es el retail y es la gestión de los interesados. Debemos hacer una muy buena gestión de los interesados. A veces, como esto es toda una cadena de valor, ¿cierto? Como les comenté al inicio, abastecimiento, logística, tecnología, servicio al cliente y todos los otros procesos de back office que se dan dentro de las compañías. Es importante poder tener una buena gestión de los interesados y poder setear las expectativas que cada uno tiene en relación a los proyectos o a los portafolios que estamos manejando. Adicional a eso, aunque seamos una sola compañía, cada grupo de interesados también tienen sus propias necesidades y ve las formas desde otra óptica. Porque en el retail, por ejemplo, lo que piensa el área de abastecimiento no es lo mismo que lo que puede llegar a pensar el área de operación en relación a un producto. Operaciones quiere que la leche está en la góndola, pero abastecimiento por detrás está haciendo un montón de negociaciones para que eso pueda estar allí. Y en el medio está logística. Entonces, logística también tiene que ir perfectamente coordinada para que ese producto, en este caso la leche, pueda llegar en las condiciones que nuestros clientes requieren. Entonces, todo este proceso de gestión de interesados es importantísimo para la ejecución de los proyectos, porque lo otro que sucede también es que a veces creemos que los proyectos son de una sola área. Ujú. Entonces, no, es que este proyecto nada más es, por ejemplo, de logística, pero no, porque logística al final tiene unos clientes internos, ¿cierto? ¿Y quiénes son? En este caso, el área de operación. Entonces, ¿cómo esta implementación que estoy haciendo puede afectar a su cliente, a su cliente interno? ¿Y qué espera él de eso? ¿Qué dolores también él ha visto sobre los procesos que se están ejecutando que podríamos mejorar con la implementación del Sí. proyecto? Eso es interesante, ¿sabes por qué? A veces también pienso que tenemos una visión que se ha concentrado de más en procesos. Entonces, por ejemplo, tú le dices a alguien que no está muy avanzado en temas de proyectos, hay que hacer gestión de interesados y comunicación. Entonces, la persona siempre piensa en el formato pues que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Pero eso va mucho más allá. Algo que yo defiendo mucho es que las PMOs deben tener una capa de procesos, una capa metodológica,
pero también una capa conversacional. ¿Qué es eso de capa conversacional? Fíjate que en el fondo parte del trabajo de un gerente de proyectos es promover conversaciones entre gente que en teoría no se habla o que no le gusta hablarse porque hablan vainas diferentes, Tal tienen cual. visiones diferentes. Hay que promover la conversación, pero además tenemos que ser grandes moderadores de esa conversación para que sea productivo. Y fíjate que como los gerentes de proyectos llegamos como los vendedores de trabajo a ese oficio de muchas maneras. A mí, por ejemplo, en la universidad no me enseñaron dialéctica, a mí no me enseñaron retórica, a mí no me enseñaron lógica, pero todas esas cosas son las que sirven para organizar y promover conversaciones útiles. Y al final uno termina convertidos en eso, como en un Sí. gran promotor y gestor de conversaciones. Y de ahí la gente sabe cómo resolver sus cosas, pero se necesita que alguien promueva las reuniones. Sí, y hoy pasa algo muy interesante porque hoy los equipos de proyecto son multiculturales y de diferentes nacionalidades. Incluso podemos todos hablar español maravillosamente, pero tú eres chileno, tú Sí. estás en Argentina, tú estás en Ecuador, tú en Perú, tú estás en España y hablamos el mismo español en teoría, pero no manejamos los mismos términos e incluso el mismo contexto. Y Y, ese es uno de los grandes retos que y también peor tenemos. aún, a veces pensamos que no estamos entendiendo. Tal cual. Y eso sí que es peligroso. O sea, es difícil cuando uno se da cuenta que no entiende, pero es muy peligroso cuando uno de verdad cree que entendió. Entonces ahí es donde surgen un montón de herramientas que a mí, por ejemplo, jamás me enseñaron, ¿sí? De temas de lógica, de temas de comunicación. Para mí en la universidad yo nunca vi comunicaciones. Recursos No. humanos, yo soy ingeniero industrial. Recursos humanos, eso era una costura, un semestre y eso era una costura. Porque Sí. siempre el mensaje es, hay que aprender de matemática y física y producción, ¿verdad? Pero fíjate que estamos enfrentados a eso, más ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial implica que nosotros estructuremos nuestra capa conversacional, porque es la forma de aprovechar eso. Fíjate que cuando uno habla de inteligencia artificial siempre se dice, lo más importante es organizar los datos. Eso es verdad, pero también implica la inteligencia artificial que nosotros tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos y tenemos que mejorar nuestra capa conversacional, porque la IA que tenemos en el fondo son modelos de lenguaje. Si no hablamos bien, yo no sé, yo creo que todo el mundo lo ha vivido. ¿Tú Sí. no has notado que uno a veces promptea en IA como uno habla? Y uno se da cuenta que no fue la IA que falló, sino que es que uno habla mal. Eso implica que uno se desarrolle diferente. O que no le diste el contexto adecuado, Sí, no, o por sea, tú ejemplo. dices, hazme tal cosa, sí, pero no explicaste, no usaste las palabras completas. Si eso te pasa con una IA, mira, imagínate lo que puede pasar entre personas. Asumiste que la otra persona lo entendía. Y esto es peligroso para los proyectos porque nos puede transformar el producto final. No, total, o sea, tú quieres una esfera transparente y te termina entregando, no sé, un cuadrado rojo, pero uno le pone a mirar. Y es que uno no dijo las cosas bien. O sea, ahí... ¿Y por qué? Yo a veces me sorprendo porque hay cosas como muy obvias. Cuando uno ve las cosas hacia atrás, son obvias. Entonces uno dice, sí, pero es que... Tú le dices a alguien, es que tú no te comunicas bien. Sí, pero analízalo. ¿Por qué habría de comunicarse bien? Esa persona, ¿cuándo recibió formación o entrenamiento en eso? No, nunca jamás. Sí. Porque nosotros damos por hecho cosas. Y una de las cosas que damos por hecho es que todo el mundo sabe gerenciar proyectos. Todo el mundo. Por eso hay tanto gerente de proyecto accidental, ¿sí? Y es lo que hay y es lo que hay que ir resolviendo, Sí. ¿verdad? Mira que nosotros intentamos hacer eso fallidamente. Y era que los gerentes de proyecto fueran personas de los equipos funcionales. Entonces, bueno, vamos a formarte como gerente de proyecto, vamos a darte la metodología, enseñarte qué es lo que tienes que hacer. Pero eso fue un completo fracaso, porque hay otras habilidades blandas que se requieren para poder gerenciar un proyecto. Sí, o sea, la metodología, los procesos, toda esa vaina hace parte de la gerencia de proyectos, pero es apenas una parte. O sea, apenas una parte y yo creo que a veces nos quedamos ahí, ¿sabes? Eso es otro tema. ¿Qué otro frente ves? Más bien, ¿qué otro consejo le darías a alguien de una PMO que está enfrentando cosas así? Ya que tú ya recorriste y metiste el gol ahí. ¿Qué otro consejo darías? Eh, Además del tema de gestión del cambio, además del tema de la gestión de interesados.
Sí, quería darte como unos tips para ese tema de la A ver. comunicación, que a mí me han funcionado bien y creo que uno debe tener claro el interesado o la audiencia con la que está. Porque como les decía, son muchas áreas. Entonces, si esta es la persona de mercadeo, tú tienes que tener claro que esa persona es de mercadeo y en qué están basados sus conocimientos. Porque un proyecto se mueve desde muchas esferas. Por ejemplo, un proyecto tecnológico tiene sus temas tecnológicos, pero también tiene sus temas funcionales, hay temas financieros, hay de todo tipo. Entonces, tú tienes que tener claro de qué área es y cuáles son los conocimientos básicos o esperados que en esa dependencia se maneja para poder manejar el lenguaje apropiado, porque si yo le estoy hablando de una solución tecnológica, pero le estoy hablando con altos tecnicismos, evidentemente esta persona me va a decir que sí, probablemente por no pasar Por pena. pena. Y eso empieza a generar unas controversias impresionantes. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que yo estoy hablando con una persona de mercadeo que ya sabe de mercadeo, como lo acabas de decir tú, ella no tiene por qué saber de tecnología. Yo debo buscar la mejor forma de poderle explicar qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las implicaciones que ella tendría para su operación. Y lo otro es tratar de buscar un vocabulario homogéneo, sobre todo con estos equipos multiculturales. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar hasta incluso de objetos sencillos que ellos los nombran de diferentes formas. Por ejemplo, un datáfono. Tú sabes que es un datáfono en Colombia, ¿no? Sí, Pero ellos le pueden decir pimpa o utilizan otro montón de nombres y es un objeto sencillo, ¿no? sí, pero Pero entonces tratar también de definir dentro del marco del proyecto cuáles son los términos que vamos a utilizar y que esos términos ya también vayan permeando para cuando tengamos la salida en vivo, todos estemos manejando un mismo lenguaje. y como una manera de bajar la presión, de decir, sí, pues obviamente no, o sea, no me las sé todas. Entonces un poco el mensaje es, nadie las tiene que saber todas, entonces pongámonos de acuerdo en esto básico. A mí me pasó mucho, por ejemplo, cuando uno trabaja en Chile, ellos sí que hablan un español bien específico. Sí, muy Entonces, interesante sí, los chilenos. tiene una sensación que a ratos que es otro idioma. Y nadie quiere ser el que pregunta demasiado, pues eso tiene su tema. Entonces sí puede uno caer en muchos errores por temas humanos, ¿sí? Por no querer preguntar de más, porque empieza a ser incómodo, ¿verdad? Sí, Muy interesante. Doris, creo que se acaba nuestro tiempo, pero no quiero dejar de agradecerte por tu tiempo, lo aprecio un montón. De verdad sé que estás muy ocupada. Al mismo tiempo, agradecer a el Hotel Estelar Alto Prado en Barranquilla, que nos ayudó un montón con toda esta logística. Y em, ¿qué mensaje le dejarías entonces a la comunidad de América Latina que le interesa, que está viendo de reojo el tema de gerencia de proyectos en su negocio, que de pronto le quieren decir a su jefe que empiecen un ejercicio de desarrollo de capacidades de gerencia de proyectos? ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál es el consejo que darías a estas personas para que puedan, entre comillas, vender o promover a sus jefes el tema de gerencia de proyectos? bueno, yo les podría aconsejar de cómo vender su PMO, pues basándose en el valor que ellos pueden entregar como resultado de la ejecución de proyectos. Pero eso sí, que este valor realmente esté alineado al negocio, a la propuesta de valor que tiene la compañía. No vamos a venir a decir que vamos a hacer proyectos porque sí o porque surgieron de nuestras ideas, sino porque realmente son habilitadores del negocio, porque esto sí nos va a permitir traer mejores clientes, optimizar procesos, reducir gastos, optimizar recursos en términos generales y adicional a tener sus indicadores de alcance, tiempo y costo realmente que muestren las mediciones de los beneficios que se comprometieron a dar en su caso de negocio versus lo que está entregando el proceso en ejecución. Mauricio, y como último dato, espero que todos compren en el único retail 100% colombiano. Lo haremos, de hecho lo hago. Muchas gracias. Gracias, Doris. Gracias, Mauricio.